agradezco a todos los que están todavía por acá y de verdad, Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y por tratar estos temas que son importantísimos. Y yo quisiera decir que voy a iniciar, mientras está la presentación, recordando esto que decías, estos miles de docentes que se atendieron y demás, y también que se están atendiendo porque LEPEVMI no ha cerrado, ¿no? Yo voy a hablar un poco sobre el recuento de la experiencia de las LEPEVMI en términos de lo que es este papel que ha jugado la UPN en acercarse a comunidades o núcleos de población indígena que no tendrían otra opción de universidad si no fuera a partir de esta estrategia que se implementó en los años 90 y que no fue una estrategia sencilla y que implicó que de la noche en la mañana apareciera un letrero de Universidad Pedagógica Nacional en una escuela primaria, en una telesecundaria, en una casa del pueblo, en un jacal, en donde fuera. Y hay historias increíbles en este proceso y que a partir de eso empezar a operar lo que se ha conocido como las famosas LEPEVMI, ¿no? Entonces, ahí hay una foto de los asesores reunidos en la penúltima gran actualización de lo que fueron los materiales de estudio en el año 2000, ¿no? En Huastepec. Hay muchos docentes, pero quiero aclarar para los que están aquí que son egresados de la ley o que están a punto de egresar de la ley, LEPEVMI no hubiera podido ser si la UPN no hubiera tenido previamente algunos años en los cuales se dedicó también a formar a estos profesionales de la educación indígena que en un número significativo se incorporaron a responder a estas tareas de formación de los docentes en servicio. Entonces, bueno, entonces la matrícula histórica reconocida, que no es la real, porque perdimos los datos hace algunos años, ¿no? Es de 38,000, pero suponemos que son muchos más con estudios inconclusos, que han pasado por LEPEVMI. Se calcula que pueden ser alrededor de 48,000 aproximadamente docentes en servicio, del total de docentes con los que está actualmente el subsistema de educación indígena. Son un programa educativo a nivel nacional, que es el de más larga vigencia en la UPN. Me refiero a que nunca tuvo ninguna reestructuración, tuvo actualizaciones, a diferencia de la ley que tuvo el plan 82, el plan 90 y el plan 2011. LEPEVMI solamente fue actualización de materiales de estudio. La idea inicialmente era una cosa muy acotada, atender en 10 años a 10,000 docentes que necesitaban, en total eran 11,000 docentes en servicio los que había en aquel momento, y íbamos a tener a 10,000 que no tenían, en ese momento no tenían estudios a nivel de licenciatura. Están las estadísticas oficiales. Y era una acción afirmativa, quiero aclarar aquí. Era una acción que nos comprometía, aquí está Nicanor, aquí está Jorge Tirso, entre otros. Realmente el intento era hacer una propuesta que nos permitiera efectivamente ofrecer algo que se requería, ellos decían de manera específica, los docentes de educación indígena que solicitaban a la DGI y a la UPN que nos hiciéramos responsables de este programa, querían un programa específico, entonces no se utilizaba la palabra pertinente, ¿no? Vino después, pero en aquel momento se refería a que queremos algo que no sea para todos, que sea para nosotros, que toque la lengua y la cultura de los pueblos indígenas, que toque lo que pasa en las escuelas indígenas. Una tarea complicada. Empezaron a operar en 1990 en 22 entidades. Actualmente educación indígena está en 24 entidades. Se incorporaron Guanajuato y Nuevo León, años después. Pero inicialmente empezamos a operar en 22 entidades. Una serie de planteamientos que buscaban efectivamente ofrecer estudios de licenciatura. No era una tarea tan sencilla, era un planteamiento en el cual participó un equipo de la DGI, un gran equipo de la UPN, muy grande, ¿no? Y también vinieron docentes y académicos
docentes de educación indígena y algunos académicos de las unidades y subsedes de UPN cercanas a comunidades indígenas. Por la dimensión de la atención y demás, Héctor lo ha señalado en algunas de sus publicaciones, las LEPEMI son uno de los programas más significativos para la atención de la población indígena en toda América Latina. No hay antecedentes de una cuestión de esta naturaleza que se pudiera plantear. Bueno, entonces, la modalidad es semiescolarizada, pero implica muchísimas responsabilidades para el estudiante y para el asesor, que poco a poco se fue reconociendo como formador. De eso es de lo que yo quiero hablar en este lugar, ¿no? Las modalidades eran sabatinas o quincenales y salvo en Durango y en Tepic, a la doctora Cecilia Navia le tocó trabajar en esta modalidad intensiva en la unidad de Durango también, ¿no? Y bueno, había ahí un trabajo individual, grupal y un taller integrador, y se elaboraban unas guías para que los estudiantes durante la semana, algunos de los que están aquí han estudiado en LEPEMI, algunos semestres, ¿no? Algunos de nuestros estudiantes maestros y saben de qué estamos hablando más o menos, ¿no? Entonces, las guías ayudaban al estudio individual, pero por supuesto los maestros tienen más cosas que atender al grupo cuando están en las comunidades, ¿no? Entonces, no era tan sencillo. Y en las sesiones grupales, a veces las sesiones, si eran sabatinas, de hora y media, o si eran quincenales de 3 horas, no daban tiempo para revisar todo. Y no había la suficiente formación de los formadores para poder efectivamente poner en el centro de la formación a el trabajo que los docentes en servicio realizaban durante la semana. Entonces, ¿qué es lo que hubo? Bueno, se plantearon reuniones periódicas nacionales, regionales, estatales, por unidad, por subsede y demás, que fueron una parte fundamental para esta experiencia, y se impulsaron también los proyectos de evaluación y seguimiento que acompañaron el proyecto para poder actualizarlo en la medida de lo posible. Pero quiero decir, hay límites, no se le puede pedir todo un proyecto de esta naturaleza. Ya lo dijo Héctor, pero aquí está también planteado. Empezamos con una política que era educación bilingüe bicultural, así los de la DGI nos lo leían permanentemente. Y ya hacia finales de los años 90 vinieron los planteamientos oficiales con documento y todo de lineamientos de educación y para la educación intercultural bilingüe. Ya vinieron ahí una serie de cuestiones para la educación intercultural bilingüe, pero esto implicaba también readecuación de materiales. Quiero decir que a lo largo de estos casi 28 años se han elaborado 303 materiales de estudio para las LEPEMI, que no es una cuestión menor. También aquí está la doctora Alicia, la maestra Lucy, la maestra Gaby, ¿no? Varios, el doctor Nicar, varios de los que están aquí, de los que están allá arriba como sus docentes, la maestra Magda también participó con nosotros. Participamos en la actualización de los últimos materiales en el 2010, una tarea intentando acercar las últimas discusiones a lo que quedaba ya, ahora sí, ya para cerrar. O sea, acuérdense que era para 10,000, pero siguieron abriendo la puerta, muchos todavía hasta hace algunos años, seguían entrando solo con bachillerato y entraban a la UPN para tener los estudios de educación superior, y muchos más siguen entrando con todo y la reforma y la Ley General de Servicio Profesional Docente, porque disminuyó el número de los aspirantes a ser docentes por una serie de circunstancias que no son ajenas como UPN, pero nos pegan en términos de que todavía siguen incorporando a estos jóvenes. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros empezamos LEPEMI inmersos en un discurso que se orientaba a la docencia reflexiva. Había una academia maravillosa aquí, que era la Academia de Educación Básica, que tenía un planteamiento que orientaba efectivamente a que los docentes en servicio construyeran un conocimiento sobre su propia práctica, ¿no? Y junto con la Academia de Educación Indígena, bueno, intentamos efectivamente construir un discurso conjunto que diera la posibilidad de recuperar la experiencia de lo que fue la LEPEB 85 y también la experiencia que se había tenido en la ley, y poder efectivamente reconocer las particularidades de educación preescolar y primaria indígenas. El diseño buscaba que los docentes aprendieran desde su experiencia y que desde ahí, bueno, se planteó una cuestión que está muy asociada a la docencia reflexiva, que tiene que ver directamente con la elaboración de propuestas pedagógicas
desde las cuales, bueno, la idea era que no aprendieran a hacer una propuesta pedagógica para titularse, sino muchas propuestas pedagógicas, porque el docente, cualquier docente, también los docentes de educación superior, cotidianamente tienen que estar resolviendo problemas de su práctica docente y tienen que estar tomando decisiones pedagógicas para mejorar su quehacer. Una de las principales problemáticas que tuvimos fue que muchos de los asesores que se incorporaron tenían poca experiencia en educación y sobre todo en lo que era la formación de docentes. Entonces, recuperaban sus modelos de formación universitaria, dictaban cátedra, ¿no? Pedían apuntes, pedían resúmenes y pocas veces se vinculaban a lo que realmente ocurría con la docencia de sus estudiantes maestros de educación indígena. Cuando empezamos, estos son algunos pequeñitos datos, muy pequeños, de lo que fue los 90, quiénes eran nuestros estudiantes. 9 de cada 10 tenían normal básica, ¿no? La edad promedio era entre 35 y 45 años, y muchos habían ingresado a los 15, 14, 16 años a la educación indígena, al servicio como docentes, ¿no? La mayoría eran hombres. Y quiero enseñarles una fotografía para que vean que no les miento. Es de la generación del maestro, del doctor Javier López Sánchez, ¿no? Es la generación Nancy Modiano. Nancy Modiano fue maestra de las primeras generaciones del EPEPMI allá en San Cristóbal. Y después se fue, ¿no? Pero, pues, bueno, se murió, perdón. Pero pero aclaro, sí, o sea, ni modo, se nos fue. Pero fue maestra de las primeras, para que vean cómo se van conectando, se conectan historias. Y bueno, aquí lamentablemente es primera generación y dice licenciados en educación preescolar y primaria. No dice en preescolar y primaria para el medio indígena. Fue otra de las discusiones, ¿por qué nos tienen que discriminar y poner indígenas? Oigan, si nosotros estamos estudiando, pues para hacer otra cosa, ¿no? No necesariamente indígena. Complicado para todos, ¿eh? Para los docentes, para los estudiantes, para los diseñadores, para las autoridades educativas y demás. Bueno, había una altísima retención en el programa. En aquellos años que empezamos el proyecto de evaluación y seguimiento, hacia el 94 o 96, reconocimos que realmente era significativo el número de estudiantes que se mantenían en el programa. Altísimo para hacer un programa de educación superior y demás. Bueno, esto cambió muchísimo. Y esto ha implicado desafíos para todo mundo que está cerca del IPEP. Ahora todos son bachilleres, ya no hay quien tenga normal básica. Los estudiantes del EPEPMI, quiero aclarar, tienen continuidad en sus procesos de escolarización, cuestión que no tenían en las primeras generaciones. Tenían procesos de escolarización interrumpidos, ¿no? Y muchísimas veces a distancia. La normal, la pudieron haber hecho la normal básica por correspondencia. Lo que era el mejoramiento profesional del magisterio ofrecía esas opciones y eran válidas. Eso es lo que había en este país, efectivamente. Entonces, la mayoría son menores de 30 años, jovencísimos, ¿no? Y son mujeres, ¿no? No tienen o tienen muy poca experiencia en docente, y un sector importante de los que ingresan trabaja en CONAFE y espera poder ingresar al subsistema de educación indígena en algunos estados. Es importante señalar que, aunque en cada entidad federativa la regulación del servicio profesional docente plantea ciertas reglas, lo que se ha evidenciado es que todavía se siguen incorporando docentes sin la formación que se plantea para atender lo que es preescolar y primaria indígena, y esto ha implicado que sigan llegando a lo que son las unidades y subsedes. Quiero decir que la matrícula más o menos estimada actualmente del EPEPMI son 4,000 estudiantes, lo cual no es menor, ¿no? Es un número significativo. Bueno. Los asesores, un grupo, un núcleo sustantivo, después si quieren hasta les podemos reconocer a quienes están en la foto de la inicial. Hay varios que son egresados de esta licenciatura, de la licenciatura en Educación Indígena Ajusco, y que han sido no solamente asesores, sino también han participado en los equipos de diseño o han sido hasta directivos de sus unidades y demás. Había, había etnolingüistas, antropólogos, había de todo. Pero había muy pocos
que tuvieran efectivamente conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la educación preescolar y primaria indígena. También había muy pocos que fueran indígenas y, más complicado todavía, había muy pocas que fueran mujeres indígenas que estuvieran como responsables también de los procesos de formación, ¿no? Había un número significativo que sí contaba con experiencia en educación primaria, pero no primaria indígena, y bueno, ahí en realidad el asunto tiene que ver con cómo se fueron formando como asesores y poco a poco reconociéndose muchos, no quiero decir que todos, como formadores de docentes. Fue a partir de su propio trabajo. No había ninguna especialización, ningún programa, no. Y a partir también de las reuniones de intercambio académico que se daban año tras año, ¿no? Entonces, este era el mapa curricular de las LEPEMI. Yo nada más les quiero decir, hay experiencias tan complicadas de operación de lo que son las LEPEMI que hubo un asesor que le prometían que ya iban a contratarle del estado de Oaxaca, de la unidad de Oaxaca, en una subsede, tú sabrás de cuál es, Héctor, que conoces, y que durante el propedéutico y el primer semestre se hizo cargo de los 4 cursos y del propedéutico mientras llegaban los que iban a contratarle, porque pues él ya tenía ya el montón de maestros y decía, ¿qué hago? Pues les di clases de todo, les dio clases de todo. Así funcionó el EPEMI, no en las mejores condiciones. Fue una situación complicada. Ese es un poco el plan de estudios, el mapa curricular, perdón. Y bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? La UPN se acercó a distintas comunidades indígenas, poblaciones indígenas. Ahí está la lista de todas las unidades y subsedes que han ofrecido o ofrecen actualmente el EPEMI. Muchas ya han cerrado, la mayoría ya han cerrado, quiero aclarar. Pero ahí están, ustedes pueden ver, son 85 en total, para que no se preocupen en contarlas, pero ese es un número significativo e importante. Uno no puede imaginarse también que cómo es posible que exista en Chignahuapan, en Zacapuastla y demás. Ahí está la universidad, es la universidad pedagógica, ¿no? Cuetzalan, ahí está la universidad pedagógica. Y es muy significativo para la población, sí, es muy significativo. También, por ejemplo, el caso, los mochis, por ejemplo, Héctor decía, hay programas que se logran certificar. Uno de los primeros programas que se logró certificar, el primer programa que se logró certificar en la UPN fue el EPEMI en los mochis, ¿no? En la operación de los mochis. Entonces, si eso no es significativo, le dieron muchísimo apoyo, impulso y demás, y poco a poco, fueron desarrollando algunas estrategias que les dieron esa pauta, y después vinieron otros programas aquí en la unidad Ajusco y en algunas otras unidades. Se conformaron colegios de profesores, pero para conformar esos colegios de profesores, compañeros, imagínense asesores que contrataban por 4, por 6, igual todavía hay contratos así, 6, 8, 10 horas, y en los mejores de los casos, contadísimos casos, de 20 o 40 horas. Para resolver el problema se contrataron también a, las autoridades educativas de los estados decidieron comisionar a profesores de educación indígena, y también había la figura de tequio, ¿no? O sea, alguien que decía, aunque no me paguen, yo voy a dar clases porque me interesa apoyar con mi experiencia lo que se puede. Las asesorías grupales siempre resultaron insuficientes, los profesores no tenían tiempo para el trabajo colegiado, fundamental para una modalidad semiescolarizada, ¿no? Y ya había señalado que la mayoría de los grupos colegiados no contaba con asesores y asesoras indígenas. ¿Cómo fue el proceso de irse reconociendo como formadores de docentes? En el EPEMI la gran discusión fue la propuesta pedagógica y su elaboración. Y esto implicaba efectivamente lograr que los docentes diseñaran estrategias para aprender desde su propia práctica y para su propia práctica. Y esto no era una tarea fácil. Los docentes de la universidad les decían a los muchachos, a los estudiantes maestros lo que tenían que hacer, y los estudiantes maestros pues no entendían, pero también porque realmente era un discurso que se transmitía, no un discurso que se había vivido. Muy pocos asesores habían desarrollado la estrategia de hacer una reflexión sobre su propia docencia y plantear estrategias para que se pudiera
documentar esa experiencia y poder también plantear dónde podía transformarse. Bueno, empezaron a reconocer las implicaciones de su trabajo porque de repente resultaba que los maestros, así como nos está dando clases, maestro, así voy a ir a dar clases, ¿no? En mi escuela, pues es decir, la diferencia era que estaban en educación superior y bueno, en educación primaria o preescolar era distinto, había una serie de cuestiones que los estudiantes trataban de recuperar textualmente, ¿no?, de lo que ocurría en las sesiones grupales, en sus aulas. Ese no era el asunto que se estaba planteando, la idea era efectivamente tratar de buscar algún tipo de transformación. Esto tenía que ver también con la distancia que existía entre los formadores y lo que realmente ocurría en las aulas de educación preescolar y primaria indígena. Después se reconoció que efectivamente el trabajo de asesoría era un trabajo de formación de docentes. Después de 1995 empezamos a trabajar en las reuniones nacionales, en las reuniones regionales, con lo que fue directamente la docencia reflexiva y el papel de los formadores en la posibilidad de que los docentes de educación indígena construyeran un conocimiento sobre lo que estaba ocurriendo en su práctica, ¿no? Entonces, las reuniones de intercambio fueron fundamentales, la elaboración de propuestas pedagógicas por parte de los propios asesores como formadores de docentes, como una estrategia formativa para el asesor, también ayudó un poco a tratar de tener alguna perspectiva de cómo poder efectivamente orientar lo que era la formación de los docentes, ¿no? Por supuesto, esto generó complicaciones, porque hubo y sigue habiendo una gran diversidad de concepciones entre los formadores sobre lo que son las propuestas pedagógicas, sobre el papel de las lenguas y culturas indígenas y su revaloración en lo que son los procesos escolares, sobre lo que tiene que ver con estar en la universidad, ser contratado para dar clases en la universidad, así dar clases, no formar a docentes en servicio, y entonces efectivamente plantear una serie de estrategias que tenían que ver con, bueno, para la siguiente lectura me hacen un ensayo o me hacen un resumen o vamos a comentar aquí el texto, y era el texto sobre el texto, no era el texto vinculado con la práctica. No sé si me estoy explicando, pero por ahí va el asunto. Y entonces esto distanciaba un poco a la estrategia de formación de lo que realmente estaba ocurriendo en las aulas a los maestros de preescolar y primaria indígenas. Había muchos cuestionamientos a la educación indígena y también había muchísimas dificultades para lograr concretar un discurso que, bueno, ya Héctor lo planteó, no termina de concretarse, de lo que es la educación intercultural bilingüe, y que siempre se nombran muchas cosas como educación intercultural bilingüe, pero no es fácil poder describir qué estamos entendiendo como ella, ¿no? Aquí están algunos desafíos, ¿no? Para los formadores de docentes de educación indígena en servicio. Para los formadores de docentes, sí, en realidad el planteamiento tiene que ver con reconocerse como docentes de educación superior que están trabajando para la formación de maestros en servicio. Muchísimos asesores decían, pero la formación docente es la de las normales. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos formando a docentes en servicio. No estamos formando, no es formación inicial para futuros docentes, es formación de docentes en servicio. Construir esa identidad fue una cuestión complicada, pero fue una cuestión que sí nos permitió también reconocer responsabilidades y reafirmar también compromisos con relación a lo que era nuestra tarea, tanto desde el diseño como desde lo que era la formación. Se plantean también orientaciones a los docentes indígenas para que aprendan de su propia experiencia a partir de lo que ha sido la experiencia de los docentes y construyan nuevas posibilidades para la educación indígena. Los asesores siguen creyendo en eso y también quienes seguimos un poco cerca del proyecto, mucho a distancia, pero todavía cerca, seguimos planteando esta posibilidad. Hay que documentar y socializar las construcciones pedagógicas que realizan los docentes de educación indígena. Es necesario también diseñar estrategias para que los formadores de docentes de educación indígena estén dispuestos a aprender desde su trabajo cotidiano, desde lo que están realizando en las aulas, que se pueda apoyar también a los docentes en servicio desde la formación para que aprendan a tomar y a fundamentar
sus decisiones pedagógicas y estas sean las mejores. Todos los docentes, todos los que saben de formación docente, saben que uno de los elementos centrales es lograr efectivamente que los docentes tomen las mejores decisiones pedagógicas en el día a día de su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, otro planteamiento tiene que ver con que los asesores reconocidos como formadores de docentes puedan organizar sus saberes como docentes de educación superior que trabajan con docentes indígenas, analizarlos y sistematizarlos. Hubo algunos asesores que sí tuvieron la posibilidad también de ir documentando algunas de estas prácticas, algunos inclusive han realizado algunas publicaciones al respecto, y también reconocer las implicaciones de trabajar actualmente en un programa dirigido a docentes en servicio, pero en el cual se incorporan en los últimos años, en las últimas generaciones, estudiantes sin docencia. Ese es un reto mayúsculo porque realmente ha implicado estrategias muy complicadas para no imaginarse la docencia y lograr permisos y autorizaciones para que algunos de los estudiantes entren a grupo, se comprometan con algunas estrategias para poder efectivamente pensar en que la LEPEPMI puede ser una opción para ellos. Pues no sé si me fui muy rápido, pero gracias. Bueno, entramos a la sesión de preguntas, una excelente presentación de nuestra muy apreciada Gisela, muy rápido, muy sintética, ¿verdad? Adelante, Jorge. Bueno, antes que nada, también aprovecho la ocasión para agradecer y felicitar a Héctor Muñoz por su presencia aquí y sus interesantes conceptos. Y luego, Gisela, igualmente felicitarte por Pero quiero vincular la de Gisela, muy significativa para la historia de la universidad. ¿Sí? Creo que lo que nos está retratando, a mí me tocó ser de los maestros improvisados en esta universidad cuando tuvimos los primeros pasos, y ahí se marcó una cuestión que de repente se borra en el conocimiento de lo que es nuestra universidad, y es que se suponía que se iba a dar una gradualidad y que primero se iba a fortalecer el Ajusco como una suerte de proyecto de excelencia académica, así se hablaba con esos términos, de excelencia académica, y se trató de detener la expansión improvisada hacia el resto del país. ¿Sí? Y dije se trató de detener porque ahí el CENTE, y debemos decir, no todo ha estado mal en la presión magisterial, el CENTE dijo: la universidad es la universidad de los maestros y los maestros están en todo el país. Bueno, lo que nos retrata Gisela sucedió simultáneamente aquí y en el resto del país. O sea, mientras improvisábamos materiales para lo que era el SEA, el Sistema de Educación a Distancia, pues a la vez pasaba en las entidades lo que Gisela nos ha descrito para el caso de LEPEPMI, pero también pasaba con el conjunto del proyecto. Creo que un punto de quiebre que también se nos borra en la historia de la universidad fue la federalización, ¿sí? Cuando de manera abrupta se desintegró, se desmembró lo que se había construido como proyecto nacional. Y ahí estos ya más de 20 años en que los maestros, los asesores han estado resistiendo las condiciones de negociación, de trato con cada una de las entidades federativas, ha impactado sin duda lo que nos estás planteando con tanta claridad. Pero yo dejo una interrogante otra vez común para
nosotros acá en Ajusco y LEPEMI y el conjunto de la universidad. La relación con los maestros en servicio, la cuestión de que nos señalas, se están admitiendo bachilleres, nosotros también acá fundamentalmente estamos admitiendo bachilleres. ¿Por qué? Por todas las condiciones de la política que han alejado las posibilidades de que los maestros en servicio, improvisados, no profesionalizados, en la circunstancia que estén, puedan acceder a lo que se le llamaba la beca comisión. Entonces, yo creo que algo que ha pasado en Ajusco y que lo vi de hace muchos años es que los académicos de la pedagógica Ajusco no hemos logrado pensar a la universidad en su conjunto, ni lo logramos en su momento con suficiente fuerza, y es lo que ahorita es otro de los desafíos. El destino del EPEMI es muy similar al destino que podamos tener en la licenciatura de educación indígena, y para no irnos cortos en el destino de la pedagógica en general. Pero no, en términos de hacer una autocrítica, desde cómo se comienza, los resultados que han sido evidentes, de qué viabilidad le ves esta o esta modalidad de trabajo en las unidades, o sea, qué viabilidad es el futuro, ¿no? Inmediato. Y eso lo conecto con un planteamiento de Héctor que tiene que ver también con esta crítica que confesa o no confesada al modelo educativo de los aprendizajes largos, porque efectivamente hay una materia de trabajo. Más bien yo creo que en la educación mexicana hay como punto ciego, ¿no? Un hueco enorme, que es sobre la formación de los maestros en esta perspectiva del trabajo de la lengua, ¿sí? Que no está siendo atendida. Y que yo vea, pues hay, no sé, yo no creo que, o sea, no hay programas de formación en investigación y mucho menos en la docencia. Y también porque hay un grave problema y todavía hay una guerra también muy soterrada entre los lingüistas y un divorcio de la pedagogía y la lingüística, ¿no? Donde obviamente que sabemos que la pedagogía, pues desde Comenio, ¿no? Desde Comenio ya hay planteamientos iluminadores sobre cómo trabajar la lengua, pero en la lingüística mexicana, pues lamentablemente no es la misma historia, ¿no? Y la manera en cómo se aproximan los lingüistas a la pedagogía, pues tú dijiste bien, o sea, es la prehistoria de la lingüística, ¿no? Yo no estoy diciendo la prehistoria lingüística en el sentido de que están enseñando con la gramática y con el diccionario, ¿no? Y esa ha sido también la historia de la manera en cómo se incorpora la lingüística a la educación desde que inicia la SEP, o sea, desde que surge la SEP. Entonces yo digo que hay un punto ciego, un hueco, un gran hueco que no estamos atendiendo, y se ve claramente. No sé cómo le van a hacer con el nuevo modelo educativo para trabajar estas dimensiones de 8 horas a la semana, de trabajar la lengua indígena como lengua materna, la lengua indígena como segunda lengua, el español como primera lengua y como segunda lengua, e inglés en 8 horas. O sea, yo no, de verdad, yo no sé cómo le va a hacer el maestro para poder cumplir con el tamaño del problema, ¿no? Y cómo desde el punto de vista pedagógico podemos abordar esta cuestión. Yo creo que aquí hay un gran problema que tenemos de las instituciones como formadoras de docentes, que es incluida la propia licenciatura aquí, que se enseña lingüística como si se estuviera enseñando, bueno, se enseñaba lingüística como se enseña para un lingüista, ¿no? O antropología
Y no es el caso solamente de lingüística, ¿no? Se enseña antropología como si estuviéramos enseñando antropología a un antropólogo, ¿no? Que es para su disciplina. Y pedagogía, se diga también, como si se enseñara para un pedagogo. Yo creo que es esta doble dimensión del trabajo que tiene esta particularidad de nuestro campo, que es el de la educación indígena, bilingüe. Vale la pena, yo creo que pensar en esta posibilidad, con esta perspectiva nueva en la que tenemos que caminar, y quizá abriendo brecha, ¿no? Como decía Héctor, de una interculturalidad, quizá no como meta, ¿no? Sino como un propósito bien claro para la formación de los maestros, ¿no? Entonces, por ahí más o menos la pregunta es, si ustedes han pensado, ¿cómo resolver realmente esto tan difícil, que es de proveer a los maestros de las herramientas, ¿no? Porque la verdad se crea en la cabeza, ¿quién evalúa los programas de enseñanza de la lengua indígena? Nadie está preparado para eso. Pura improvisación. Pura improvisación. O sea, ¿quién? O sea, no hay quien pueda avalar un cuadernillo para enseñar lengua indígena. Pues, yo creo que sí, hay profesores, hay maestros, aquí me consta, porque hay muchos profesores de aquí involucrados en esa tarea, pero que también están empezando a entender, estamos empezando a entender de qué se trata, ¿no? Cómo evaluar un pequeño texto de enseñanza de lengua indígena. Pues por ahí más o menos, no sé si me fui claro o de plano muy... Un comentario a lo mejor también para que después comenten o contesten. Bueno, agradecerles a ambos también. A mí, con Gisela, bueno, siempre debatimos el tema del EPEMNI, que son de esas instituciones que generaron un impacto con todas las desigualdades por los procesos políticos institucionales, los procesos de desigualdad estructural, fundamentalmente. Pero sin embargo también son instituciones, no sé cómo la vea Héctor, que han generado espacios importantes en las entidades para empezar a armar otras cosas sobre el campo educativo. Sin embargo, obviamente hay mucho por hacer, este tema de la lengua, y ahí lo quiero ligar con la exposición de Héctor. A mí me da la impresión que, y un poco por lo que tú exponías, Héctor, ¿no? Como esta historia de, hay cosas que ya se han experimentado hace 50 años, ¿verdad? Hay cosas escritas, mucho material producido. México es un país que particularmente ha producido, sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo también nosotros como profesionales, como maestros, como estudiantes, tenemos la obligación de mostrar que muchas de estas cosas ya se probaron, ya existieron, ¿no? O sea, también cómo lo que sabemos en este campo, que se vuelven a instalar como si fuesen novedades o como si fuesen el hilo negro. Y agradecerte mucho también, aunque bueno, es muy corto y muy apretado el tiempo, vamos a revisar el material y entender qué quiere decir el campo de la lengua y la comunicación, que es un poco tu título de tu trabajo, ¿no? O sea, la lengua y la comunicación como dos campos que a veces se fagocitan y no necesariamente implican lo mismo. Y en el campo de la escuela tampoco, la comunicación puede ir por muchos otros variables y otras interacciones que no se reducen al campo del lenguaje. Y bueno, y en esta riqueza que también sucede en las LEPEMNI, o sea, no es lo mismo la LEPEMNI de Oaxaca que la LEPEMNI que está en Chihuahua y en Parral, o la que está, o sea, esta diversidad, y que nosotros también a la mera hora de generar propuestas y programas hacemos como una reducción, ¿no? Es decir, no, pues así no. ¿No? Y también cómo ir aceptando las diversidades de identidades, de formas de interculturalización diversas que hay, ¿no? O sea, frente a un panorama donde se dice que la educación indígena ha sido un desastre, porque esto es lo que dice el INE, que es un desastre, y Héctor sin negar las dificultades que todos sabemos que hay allí, por otro lado Héctor en una de sus diapositivas dice
no es lo mismo aquel estudiante que pasó por una escuela con educación intercultural bilingüe que aquel que no la pasó. Y entonces a mí eso me da una pista muy interesante para pensar que esto que se llama educación indígena hay que ver por dónde, ¿verdad? Porque si no, frente al discurso del desastre, ¿qué nos queda? La desaparición, ¿no? Entonces, a mí me parece que estos son temas muy importantes, muy centrales y que tenemos que estar como alertas, porque los discursos van marcando la tendencia de la política, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles. Bueno, yo voy a cerrar una cuestión general y le voy a pasar la palabra a Héctor porque creo que también hay una parte para Héctor. Sí, creo que tienes que decir algo, Héctor. Entonces, yo creo, Nicanor, que la responsabilidad de cualquier programa educativo es de quienes están trabajándolo y de quienes están dándole continuidad. Y en ese sentido sí quiero reconocer también que, bueno, yo decía, hubo o hay en 85 lugares cercanos a comunidades indígenas y efectivamente la conformación de los grupos colegiados fue distinta y en algunas dio para cuestiones extraordinarias y maravillosas y programas educativos de otro nivel, o sea, de posgrado, pero también de actualización, pero también de investigación, pero también de intercambio académico. Entonces hay de todo. Creo que el EPEMI también tendría que repensarse, lo creo, sinceramente, porque no creo que dé para seguir pidiendo más cuestiones a un programa que se ha ido actualizando, se ha ido estirando, pero también yo creo que como todos los programas educativos, uno tiene que revisarlo y reconocer que hay límites en lo que se les está pidiendo. Creo que también los maestros y los formadores han hecho lo más posible. Lo que nos dice Héctor, ¿no? O sea, ¿cómo le van a hacer con 8 horas para 5 asignaturas? Explíquenme cómo le van a hacer. Pues los maestros algo habrá. ¿Y por qué no se documenta eso? ¿Cómo le van a hacer los maestros efectivamente? Si es que efectivamente en agosto arranca todo lo que tiene que arrancar, ¿no? Que yo, quién sabe, no lo pienso tan fácilmente, pero bueno, ese tipo de cuestiones tienen que llevarnos efectivamente a reconocer el papel de los que están en los programas de formación de profesionales y docentes de la educación indígena en términos de recuperar también su experiencia y de poder plantear opciones o alternativas que creo que tienen que ser colegiadas. Hoy más que nunca yo reivindico que para este tipo de cuestiones la colegialidad tendría que ser una de las cuestiones fundamentales y que a veces no hay condiciones para tenerla, pero en otras ocasiones esto es precisamente lo que ha posibilitado el crecimiento, el fortalecimiento y el desarrollo de otras opciones. Y le pasaría la palabra a Héctor.